que hicimos además en el día de ayer, un día festivo. Bueno, el motivo de la rueda de prensa es precisamente comunicar a la opinión pública que la justicia ha venido a confirmar la ilegalidad del decreto que la alcaldesa Moreno dictó con la atribución de sueldos para sí y sus concejales. Entonces, ya saben que hubo una sentencia en este sentido, pero van a permitir que antes de entrar a lo que son las conclusiones y las consideraciones de esta resolución, hablar de los antecedentes de una manera muy somera para que todos nos podamos saber de qué estamos hablando. Bien, saben ustedes que el principio o el origen de todo esto tiene lugar cuando la alcaldesa Moreno decide de forma unilateral romper una serie de negociaciones que estaba llevando a efecto nada más terminar las elecciones municipales y tomar posesión del cargo. Inicia, como digo, una serie de negociaciones con algunos de los grupos de la oposición, que no con el Partido Popular, para alcanzar un acuerdo de cara al pleno de estructura. En un momento determinado, ella comunica exactamente el 13 de julio del 2015 que estas negociaciones quedan rotas y anuncia que la estructura municipal seguirá como en el mandato anterior porque así lo permitía la ley. Nosotros, con esta afirmación, lo que ya dijimos es que de esta forma anunciaba que, como más tarde pudimos comprobar, que era un despropósito ilegal lo que estaba anunciando, que era firmar por su cuenta un decreto sobre régimen retributivo y de exclusividad solo de algunos miembros de la corporación. Bien, esto fue, como digo, el día 13 de julio. Al día siguiente, el 14 de julio del 2015, desde el grupo de concejales del Partido Popular ya señalábamos que la alcaldesa debería saber que no era posible aplicar a una corporación diferente aquello que se aprobó específica y exclusivamente para una corporación concreta, refiriéndonos a ese acuerdo que en julio del 2011 adoptamos como gobierno municipal en el pleno de la corporación para precisamente determinar el régimen retributivo de aquellos miembros de la corporación, pero de la legislatura anterior. Bien, 2 días después, el 16 de julio, la alcaldesa Moreno efectivamente dictaba ese decreto que no voy a recordar porque ustedes saben perfectamente en qué consistía, y muy someramente en lo que acabo de comentar, que era la distribución de los sueldos, en los que se concedía a sí misma el régimen de dedicación exclusiva y un sueldo de 55.000 euros anuales. También a sus 2 tenientes de alcalde daba el régimen de dedicación exclusiva, en este caso con un sueldo de 48.000 euros anuales para cada uno de ellos, y atribuía al resto de sus concejales de gobierno el régimen de dedicación exclusiva y un sueldo para cada uno de ellos de 44.000 euros anuales. Y sobre el resto de concejales de la corporación, como acabo de comentar, pues absolutamente nada. Es decir, el decreto de referencia no figuraba en ese decreto pues mención alguna a ninguno de estos concejales de la oposición. Bien, muy cercano, el día 21 de julio del 2015, el grupo de concejales del Partido Popular suscribió y registramos, junto con el resto de los grupos políticos de la corporación, a excepción significativa, esa excepción del Grupo Municipal Aranjuez Ahora, registramos, como digo, un documento solicitando a la alcaldesa Cristina Moreno la convocatoria de un pleno extraordinario para requerirla precisamente que dejara sin efecto ese decreto al que acabo de hacer referencia y que desde el minuto cero considerábamos ya ilegal. Al día siguiente, el 22 de julio del 2015, dimos una rueda de prensa en la que hablábamos ya de que se trataba de una verdadera aberración política, este decreto, ajena a los usos democráticos elementales, y además que se trataba también de una transgresión flagrante de la legislación vigente. En concreto, desde la perspectiva legal, ya decíamos que el decreto no contaba con la competencia de la persona que tenía que dictar en relación a la materia o al contenido de que se trataba ese decreto. En definitiva, lo que veníamos defendiendo desde el principio era que el decreto no podía ser dictado por la alcaldesa respecto a este contenido, sino que esa decisión era una decisión que correspondía adoptar al pleno de la corporación. Y a la vez también dijimos, incluso antes de que se dictara el decreto, que no podía aplicar el acuerdo plenario que se adoptó en julio del 2011 para aquella corporación anterior y que eso solamente quedaba para aquella corporación y que ese acuerdo no podía aplicarse tampoco
a la corporación actual, porque en algún momento la alcaldesa tiraba de ese decreto, o sea, tiraba, perdón, de ese acuerdo plenario del 2011 para dictar el decreto y para aplicar el nuevo decreto, que además difería en contenido al acuerdo plenario del 2011, las retribuciones, el régimen retributivo a sus concejales de gobierno. Bien, después, el día 31 de julio del 2015, se celebró ese pleno extraordinario que solicitamos, como he comentado, y el resultado fue que todos los grupos políticos de la oposición aprobó esa propuesta, y el único grupo político que votó en contra fue el grupo que soporta al gobierno, esto es el grupo municipal del Partido Socialista. El 20 de agosto del 2015, los concejales que formamos el grupo municipal del Partido Popular procedimos a la denuncia ya en el juzgado de este decreto suscrito, como hemos dicho, por la alcaldesa Moreno. Y además solicitábamos algo adicional, que era la adopción de medidas urgentes, porque veíamos que era de tal ilegalidad que no podía estar sosteniendo el pago de las nóminas de estos de la alcaldesa y de los concejales del Partido Socialista, en tanto en cuanto no tenía una base legal. Y el 22 de enero del 2016, que ya hace poco más de un año, obtuvimos la primera sentencia del juzgado en relación a todo esto, donde se estimaba además favorablemente nuestra solicitud de adoptar medidas cautelares consistentes en suspender los efectos de esos decretos. Si bien tengo que recordar también que esa sentencia no tuvo mayor trascendencia, dado que a fecha de 22 de enero del 2016 los decretos habían dejado ya de producir efectos, pues el Pleno de la Corporación, en noviembre del 2016, aprobó una propuesta fijando un nuevo régimen de retribuciones. Si hay algo que no entiendan, sí, estoy dispuesta a... 2015, no 2016. No, en noviembre del 2016. ¿Por qué? El Pleno de la... perdón, en noviembre del 2015. ¿no? Pues en enero diferente. No, exacto, era enero del 2016, se refería a noviembre del 2015, correcto. Ahora, precisamente con fecha de 27 de este mes, hace escasos días, fue cuando se nos comunicó la sentencia que ha sido el motivo de la convocatoria de esta rueda de prensa y cuyos puntos esenciales vamos a tratar de reproducir. Sería, en primer lugar, que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid ha dictado sentencia declarando lo siguiente, leo literal la sentencia: que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de doña María José Martínez de la Fuente, etcétera, etcétera, es decir, el resto de los concejales que presentamos del Partido Popular, que presentamos este contencioso, y otros del otro grupo municipal de la corporación que lo presentaron junto con nosotros. Dice que debo estimar y estimo, dice, el recurso contencioso contra los decretos de la señora alcaldesa presidenta y del segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Gobernanza, Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Aranjuez, actos administrativos que han de ser declarados nulos de pleno derecho por haber sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Y añade la sentencia que procede condenar en costas a la Administración. Pero también hay que señalar que esta sentencia no solo estima nuestra denuncia en su totalidad, declarando esa nulidad de pleno derecho de los decretos citados, sino que también recoge como fundamentos los motivos esgrimidos por el Partido Popular desde el primer día que denunciamos públicamente la ilegalidad de tales decretos. Y así la sentencia recoge de forma literal que en el presente caso nos encontramos ante la manifiesta falta de competencia de la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez para el dictado del decreto de 16 de julio de 2015, por el que se determinan los cargos que se desempeñaban en régimen de dedicación exclusiva, incurriendo así este decreto en la causa de nulidad del artículo 62.1b de la Ley 30/1992, de conformidad con lo establecido también en el artículo 75.5 de la Ley reguladora de las bases de régimen local. En definitiva, venía a corroborar lo que veníamos diciendo desde el minuto cero, y digo desde el minuto precero, si me lo permiten la expresión, porque ya el día antes de que se dictara el decreto, ya advertimos de esta ilegalidad, que era obviamente de libro, con lo cual nos ha parecido que la sentencia pues era bastante, se ajustaba bastante a lo que esperábamos. Bien, además la sentencia reitera con contundencia, abro comillas: llegamos a concluir, dice el tribunal,
que la alcaldesa de Aranjuez, al dictar el citado decreto, adoptando por sí y ante sí el cambio del régimen retributivo de los concejales que han de desempeñar sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, obró fuera de las competencias que en razón a la materia le están legalmente atribuidas, con infracción de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, dándose lugar con ello a la nulidad absoluta del artículo 62.1d de dicho cuerpo legal, que dice: son nulos de pleno derecho los actos de las administraciones públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Es decir, lo que vengo señalando era una ilegalidad de libro, es decir, de prederecho, de prematriculación en la Facultad de Derecho. Era bastante obvio. Asimismo, la sentencia se pronuncia sobre una cuestión que también ya advertimos desde el Partido Popular, y es que la sentencia dice, leo literal: precisar que el cambio que supone el decreto citado no encuentra amparo ni cobertura alguna en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez de fecha de 5 de julio de 2011, por el que se aprobó la propuesta de la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Aranjuez de fecha 1 de julio del 2011 sobre el régimen de retribuciones de órganos del Gobierno de la Corporación. Es decir, lo que veníamos también señalando, que ese decreto no puede tener amparo en el acuerdo que se adoptó para una corporación diferente en un tiempo distinto. Y dice más: pues basta un simple examen comparativo entre lo aprobado por el Pleno y lo aquí acordado por decreto por la alcaldesa para apreciar el establecimiento de un nuevo régimen retributivo, máxime cuando en la nueva determinación de los concejales que han de desempeñar sus funciones en régimen de dedicación exclusiva se excluye del mismo a todos los concejales de la oposición, en contraposición con el modelo adoptado por el Pleno del año 2011, cuando gobernaba el Partido Popular, eso lo añado yo, y ahora sigue la sentencia, en el que sí se acuerda que los portavoces de los grupos políticos de la oposición tengan un régimen de dedicación exclusiva o parcial. Es decir, incluso el juez lo ve de tal importancia lo que veníamos señalando y lo que veníamos denunciando, que incluso lo recoge en su propia resolución. Debe, por otro lado, destacarse también que la sentencia aclara, para no dejar ningún lugar a duda, lo siguiente. Leo literal: la nulidad declarada del decreto conlleva indefectiblemente también la nulidad de los decretos del segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Gobernanza, Hacienda y Régimen Interior de fechas 28 de julio y 6 de agosto de 2015, el primero de los cuales aprueba las nóminas de los miembros de la corporación local con dedicación exclusiva correspondientes a los meses de junio y de julio del 2015, y el segundo ordena la realización de los pagos retributivos de los pagos retribuciones líquidas de personal, toda vez que ambos son simple ejecución del decreto de la alcaldesa, del cual traen causa, quedando por tanto privados también de cobertura legal alguna. Es decir, no solamente la sentencia determina la ilegalidad, la nulidad de pleno derecho del decreto de la alcaldesa, sino, lógicamente, todos los que se basan en él o son consecuencia de ese decreto. ¿Qué decretos son consecuencia del decreto de la alcaldesa? Por llamarle de alguna manera el decreto matriz, pues obviamente todos los decretos que son necesarios para materializar el pago de las nóminas a los concejales o a la propia alcaldesa. Creo que esto queda bastante claro. Bien, nos van a permitir ahora que desde el Partido Popular pues también saquemos unas conclusiones, unas consecuencias de esta resolución de una manera muy clara y muy precisa. En primer lugar, era tan evidente la ilegalidad en la que incurrió la alcaldesa Moreno que el juez nos da la razón respecto a los diferentes extremos que venimos manteniendo desde el principio, que serían los siguientes: que la alcaldesa se arrogó ilegalmente para sí las competencias que tiene el Pleno de la Corporación, que la alcaldesa no tiene competencia para dictar el decreto 16 de julio del 2015, que el citado decreto perjudica los intereses generales porque afecta a la función de control que la ley concede a los concejales de la oposición en tanto que les deja sin recursos, que el decreto no puede basarse en el acuerdo plenario decidido en la pasada legislatura, el 5 de julio de 2011, y que los decretos sucesivos y de ejecución del decreto de la alcaldesa son también nulos de pleno derecho. En segundo lugar, la sentencia condena
la políticamente indecente actitud de la alcaldesa Moreno, que hurtó al Pleno de la Corporación, máximo órgano colegiado de representación de los vecinos, le hurtó de sus competencias, pisando, por tanto, y pisoteando los derechos de los concejales de los diferentes grupos políticos, representantes legítimos de miles de ribereños, y, en consecuencia, nada más y nada menos que secuestrando la democracia local y vulnerando los derechos fundamentales de los vecinos, ya que para participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos, que es lo que procura la Constitución española, es necesario que tales representantes y los órganos de que forman parte no sean hurtados, como fueron en este caso, de sus competencias adecuadas a tal fin y función constitucional. En tercer lugar, en esta sentencia se declara de forma contundente, como hemos dicho, la nulidad de pleno derecho e ilegalidad del decreto de la alcaldesa de 16 de julio y de los decretos del concejal delegado de Hacienda de fechas 28 de julio y 6 de agosto. Y, en consecuencia, todos los demás decretos sucesivos que se hayan dictado en ejecución del decreto de la alcaldesa. Con todo ello, las cantidades, podemos afirmar que las cantidades percibidas de las arcas públicas municipales por la alcaldesa Moreno y sus concejales socialistas desde el 13 de junio del 2015 hasta el 13 de noviembre de 2015, carecen esas cantidades de amparo legal y, por lo tanto, las percibieron de forma ilegal y de forma indebida. En cuarto lugar, dada la contundencia de esta sentencia, puede colegirse que, aunque sea susceptible de recurso, la nueva sentencia que lo resuelva será sin duda también estimatoria a nuestra pretensión y confirmará la nulidad e ilegalidad del decreto de la alcaldesa y los sucesivos del concejal de Hacienda. En quinto lugar, podemos decir con todo que exigimos a la alcaldesa Cristina Moreno y al resto de concejales socialistas que no esperen a la firmeza de la sentencia, sino que procedan de inmediato a la devolución de las cantidades percibidas ilegalmente de las arcas públicas municipales, amparándose en estos decretos que son nulos de pleno derecho y cuya cuantía asciende aproximadamente a un total de más de 140.000 euros. Pero no solamente desde el grupo de concejales del Partido Popular solicitamos esa devolución inmediata de estas cantidades, sino también que a dicha cantidad les deben de sumar los intereses legales correspondientes, dado que este dinero jamás debió salir de las arcas municipales. Es decir, las cantidades que percibieron, más el interés legal del dinero, suele estar entre un 3 y un 4% anual, desde la fecha de la percepción hasta el momento mismo de la entrega de ese dinero, que es y corresponde a los ribereños, y que, por lo tanto, fueron saqueadas las arcas públicas municipales por la alcaldesa Moreno y los concejales socialistas. En sexto lugar, la sentencia también viene a corroborar lo que venimos diciendo también con otros ejemplos, y es el grave déficit democrático que padece la alcaldesa Moreno y su gobierno. Aquella decisión que ahora sentencia la justicia fue una decisión democráticamente inaceptable, tanto en las formas como en el fondo. La alcaldesa socialista, ni más ni menos, que lo que hizo fue robar las competencias al Pleno de la Corporación y dejar sin recursos a la oposición, y con ello trató de limitar el control de la gestión de su gobierno. De ratificarse la sentencia, tenemos que decir desde el Partido Popular que la única salida que le quedará a la alcaldesa será la dimisión. Y en séptimo y último lugar, quiero también trasladarles que seguiremos estudiando, ante la contundencia de la sentencia dictada, la posibilidad de preparar una querella para acudir a la jurisdicción penal por la presunta comisión de delitos tales como apropiación indebida, prevaricación, tráfico de influencias e incluso malversación. Y hasta aquí lo que les queríamos trasladar, no sin, antes de dar por concluida por lo menos nuestra intervención respecto a la valoración de esta sentencia, analizar o por lo menos de alguna manera hacer referencia al comunicado
que el gobierno socialista emitió tras tener conocimiento de esta sentencia a la que nos acabamos de recibir. Bien, el resumen, si me permiten, un poco burdo de este comunicado que emitió el Partido Socialista desde el Gobierno, era poco menos que venía a decir que el decreto estaba basado en los informes, o que se justificaba con los informes que desde los servicios técnicos del Ayuntamiento habían sido dictados, poco menos que sacudiéndose de los hombros la responsabilidad y tratándosela de echar a los funcionarios que presuntamente habían dictado los informes, una serie de informes. Bien, aparte de que me parece una indecencia y una cobardía política esta actitud, tengo que decir también que es que esos informes técnicos, de hecho, si me permiten, solamente existió un informe al que no hace referencia la sentencia del interventor municipal. Pero lo único que dice el interventor no es dar cobertura respecto a las cuestiones que se ha pronunciado la sentencia, sino decir que existía consignación presupuestaria, es decir, que existía dinero para pagar esto. Pero no que el decreto estuviera dictado bien, mal o medio pensionista, si me permiten también la expresión. Es decir, no se hacía referencia a esto, con lo cual me parece doblemente irresponsable, por un lado, por esa cobardía política a la que me acabo de referir, y por otro lado, porque el interventor municipal no tiene dentro de sus competencias definirse acerca de si mal dictados, si son competencia de la alcaldesa, de la corporación o de un concejal. Y, por lo tanto, me parece, insisto, doblemente indecente por esa circunstancia. Pero es que, además, ya no hay más información de la alcaldesa, lo único que hace es extender un certificado diciendo que no existe, y atención a los términos en los que se expresa el secretario general, porque es fundamental. El secretario general lo único que dice es que no existe ningún acuerdo que haya dejado expresamente sin efecto hasta la fecha de finalización del mandato corporativo que lo aprobó, el acuerdo que se adoptó en julio del 2011. Punto final. Con lo cual, tampoco hace referencia el informe a ninguna de las cuestiones a las que sí ha hecho referencia, obviamente, y como era de esperar, el tribunal sentenciador. Triple indecencia política. Es que están mintiendo. Es que vuelven otra vez a mentir, diciendo que contaba con los informes. No contaban. Esto es todo lo que existía. Con lo cual, más vale que asuman su responsabilidad, singularmente la alcaldesa. Es que es un decreto de la alcaldía. Es un decreto de la alcaldesa. Tiene nombres y apellidos. Y tendrá que asumir su responsabilidad. Después, como digo, de hurtar las competencias al máximo órgano de representación de una ciudad, que son los plenos de las corporaciones municipales, arrogarse esas competencias, dictar un decreto, ponerse un sueldo y, sin tener cobertura legal, cobrar cantidades, robar, entre comillas, ese dinero de las arcas municipales y llevárselo a sus bolsillos, sin cobertura legal, insisto, conforme a lo que ha determinado la sentencia. Insisto que si esto se corrobora en la próxima sentencia, porque es verdad que es susceptible de un recurso de apelación en el plazo de 15 días desde que les comunicaron la sentencia. Si finalmente la sustanciación del recurso de apelación ratifica esta sentencia condenatoria hacia la alcaldesa, su salida solamente será coger la puerta y marcharse. El tema de devolver el dinero, los 140.000 euros que se cobraron entre junio, me parece que es junio y noviembre, ¿lo recoge expresamente la sentencia? Porque... No lo recoge, lo de la devolución, obviamente, porque no es una sentencia que tenga ese objeto, pero a mí me parece una cuestión obvia, aunque no lo recogiera tampoco, que no lo recogerá la resolución que vaya a ratificar esta sentencia una vez sustanciado el recurso de apelación. Es que se tiene que devolver, quiero decir, una vez que no se tiene cobertura legal, hay que devolver esas cantidades, pero por pura decencia yo espero que en ese caso la alcaldesa, antes de marcharse y a su casa tras su dimisión, proceda a devolver las cantidades, y sus compañeros del gobierno también, dado que no ha lugar a más salida, o va a hacer
que emprendamos desde el Partido Popular una nueva resolución de un nuevo pronunciamiento resolutivo de los juzgados o de los tribunales para que devuelvan de facto esas cantidades de manera explícita? Sería una quinta indecencia. Creo que vamos por la quinta indecencia en un mismo asunto. Pero en este caso... Sí, no, simplemente tal vez sería oportuno explicar en qué consiste la nulidad de pleno derecho. La nulidad de pleno derecho consiste en que la situación ha de retrotraerse, ha de considerarse que ese decreto jamás existió. Eso es lo que significa la nulidad de pleno derecho. Y por lo tanto, todos los efectos han de retrotraerse al momento anterior al de la fecha del dictado de ese decreto. Con eso, uno le queda claro y despejado en la cabeza que lo que tienen que hacer, obviamente, que si no ha existido ese decreto, no han podido cobrar esas cantidades. Ergo, verdi con asas. Sería tanto que los concejales, en este caso, y la alcaldesa devolvieran esos salarios, como también a su vez que el ayuntamiento, entiendo, solicitara a Hacienda y la Seguridad Social la parte que ha aportado en nombre de estos trabajadores. Todas las consecuencias, absolutamente todas las consecuencias que hayan tenido como causa el decreto, tienen que ser repuestas a la situación anterior al momento de dictarse ese decreto. ¿Se ha cuantificado también lo que supone la defensa jurídica que se ha contratado por parte de...? Pues no, ese es otro tema que algún día hablaremos más detenidamente, ¿no? Pero sí es verdad que mientras que en la legislatura anterior había un abogado en el ayuntamiento que se encargaba absolutamente de dirimir y de representar al ayuntamiento en todos y cada uno de los procesos que se planteaban, fuese de quien fuese, al final la situación a la que ha derivado es que se ha desmontado, lo hemos denunciado en alguna otra ocasión, se han desmontado los servicios, ese servicio jurídico del ayuntamiento, y se ha optado por contratar servicios externos, con lo cual la pregunta es muy oportuna, porque efectivamente se está procediendo a contratar abogados externos que nos están costando un dinero. No sabría cuantificarle en este momento cuánto dinero va a ser la minuta de todo este procedimiento, pero si además va a haber que sumarle el recurso de apelación, que parece ser anunciado ya el gobierno socialista, pues suma y sigue. Es decir, que ese dinero también sería oportuno a lo mejor que reclamárselo a aquellos que han provocado. Pero vamos, yo me conformaría, insisto, con la devolución del dinero que han salido y que tienen en sus bolsillos y que han venido disfrutando sin tener que disfrutarlo porque no tiene cobertura legal. Es como si cualquiera va a la caja del ayuntamiento, la abre y coge lo que estima menester, nada más que porque sí. Entonces, das a entender que entonces ha hecho un delito, es una delincuente y no es que tenga que dimitir, tendrá que estar detenido. Yo eso no lo he dicho, lo dice usted. No, yo digo que nosotros... Pregunto, si va a la caja, pero... se lleva dinero que se demuestra al juez que es ilegal. Yo ya he dicho lo que estamos valorando en ese sentido con respecto a las acciones penales correspondientes. De momento vamos a esperar a la ratificación de esta sentencia, que de momento confirma todas y cada una de las denuncias puntuales que hemos venido haciendo desde el Partido Popular en relación con este asunto. Que el decreto era nulo de pleno derecho, que no tenía competencia la alcaldesa para dictarlo, que ese decreto no tenía amparo en el acuerdo que se adoptó en julio del 2011, que aquel acuerdo sobre retribuciones de los órganos municipales era precisamente de los órganos de la corporación, era precisamente única y exclusivamente para aquella corporación que estuvo durante el 2011, desde junio del 2011 a junio del 2015, y que por lo tanto la única forma de solucionar esto era mediante un acuerdo plenario. No se puede hacer de otra manera. Si es que la ley, insisto, es que es de libro. O sea, acabo de leer uno de los preceptos que cita el propio tribunal también y que no ha lugar a dudas, ya digo, de prescripción de la facultad de derecho, sinceramente. Yo quería preguntar, si no va a preguntar este tema, por la nota que se ha hecho esta mañana, referente que se han producido una serie de incidencias en el puente, como apagones o inundaciones y tal por la tormenta que hubo. Así es. Y no había servicio de guardia municipal para atender eso, ¿no? Pues efectivamente así ha sido. Desde el pasado sábado 29 de abril hemos estado recibiendo múltiples quejas de vecinos
a los diferentes y sucesivos apagones que han venido sufriendo. Es decir, no solamente ha sido uno de los días, sino que aquel apagón que se produjo desde el sábado se ha venido repitiendo el domingo, el lunes e incluso el propio martes. Es decir, ayer mismo por la noche se reiteraban los apagones que vinieron iniciándose desde el sábado noche. De hecho, la existencia, sabemos además que los vecinos han estado llamando continuamente también a la policía municipal, como es normal, precisamente para dar aviso de estas averías, y también tenemos constancia de que la policía local ha obrado como debía obrar, que es comunicar precisamente y dar traslado a los responsables de estos apagones, a los responsables municipales. Pero por el resultado obtenido, que ha sido igual a 0, es decir, no ha habido reparación, ninguno de estos apagones ha sido reparado, pues nosotros estimamos que esos responsables municipales debían de estar de vacaciones, dado, insisto, que esa situación se ha ido prolongando día tras día sin que nadie absolutamente lo remediara. Por lo tanto, nosotros esta situación entendemos que es una verdadera indecencia también, porque que cientos de vecinos que pagan religiosamente sus impuestos y que tienen derecho a recibir estos servicios, que no olvidemos son servicios básicos esenciales de cualquier vecino que viva en cualquier municipio de nuestro país, pues sinceramente dejarles desatendidos simplemente porque haya 4 días consecutivos de fiesta, pues a mí esto de verdad me lo dicen hace 10 días y absolutamente es que no podría dar crédito a que se hiciera. Pero es que además no solamente se les ha denegado ese derecho a contar con la iluminación correspondiente en sus calles y sus barrios, nosotros entendemos que además los vecinos han tenido que padecer un incremento de la intranquilidad y también un incremento de la inseguridad que lleva implícita estas situaciones. No es lo mismo cuando uno va a acceder a entrada de luz. Es decir, que yo creo que esas situaciones incrementan, por supuesto, las posibilidades de la comisión de posibles delitos y, por lo tanto, incrementa la inseguridad subjetiva que los ciudadanos podemos sentir en casos como estos. ¿Por qué hemos dicho y hemos denunciado públicamente esta situación? En primer lugar, porque es que ha sido además generalizada. Es que son numerosos los vecinos, cientos de vecinos, hablamos en la nota de prensa, de que han sufrido estos apagones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la zona de la calle Stuart, la calle Rosa, calle Eras, calle San Pascual, calle Almíbar, calle San Antonio, calle Gobernador, calle Alpajés, urbanizaciones como las de Las Palomitas, es decir, zonas también distantes dentro del municipio, cuyos vecinos han tenido que padecer esta irresponsabilidad. Porque nosotros, lo hemos dicho alto y claro, creemos que poner a esos vecinos en la situación de riesgo que acabo de comentar es única y exclusivamente achacable a una intolerable irresponsabilidad que por indolencia y también, y lo venimos también diciendo muchas veces, por falta de toma de decisiones, viene caracterizando la gestión de la alcaldesa Moreno. ¿Y por qué decimos esto? Porque efectivamente durante esos 4 días no ha existido el servicio. Y no ha existido el servicio porque el día 24 de abril expiró el contrato que el ayuntamiento suscribió respecto a un servicio de guardias y brigadas de intervención rápida del Departamento de Obras y Servicios. Y como expiró, la alcaldesa, por falta de previsión básica, esto también es de prealcaldesa, porque esto está también en el básico, en el kit básico, es que ni siquiera ha sido capaz de poner en marcha, ya no de culminarlo, es que ni siquiera ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de contratación de este servicio de urgencias. Este servicio de guardias y brigadas de intervención rápida del que gozaba el ayuntamiento. Pero miren, podría haberse dado el caso que la alcaldesa, en vez de decidir iniciar un nuevo proceso de contratación, es decir, externalizar este servicio, que hubiera decidido que hubiesen sido los propios trabajadores municipales llegando a un acuerdo con ellos. Pues tampoco. O sea, ni A ni B. Había 2 opciones, A o B. Pues ni A ni B. De tal manera que la primera de las consecuencias que han tenido que padecer los vecinos han sido precisamente estos 4 días
de sucesivos apagones, de reiterados apagones, que lógicamente al no haber ese servicio de urgencia, pues lógicamente no ha sido atendido. Me parece, además, no solamente indecente la situación que han tenido que padecer los vecinos por esta desidia total y absoluta de la alcaldesa, esta falta de previsión básica, sino también me parece indecente la situación que han tenido que vivir los policías locales, que son los que han tenido que atender a los vecinos, recibiendo las llamadas y dándoles las explicaciones que fuera menester o que se les ocurriera incluso en ese momento, porque lógicamente se sabía que no había este servicio. Y por lo tanto han dejado también a los propios policías municipales en una situación de absoluta, en fin, desconcierto, ¿no? Sobre todo ante los vecinos, porque los policías locales son, no olvidemos, los que han tenido que dar la cara durante todos estos días ante los apagones y ante la falta de previsión de la alcaldesa Moreno. Con lo cual, ha habido vecinos que han llamado el sábado por la noche, que han llamado el domingo por la noche, que han llamado el lunes por la noche y que han llamado el martes por la noche. Y ahí estaban un policía local. Así que también quiero que sirva también la rueda de prensa como reconocimiento al servicio de esos policías locales que durante estos días han tenido que lidiar con esta situación. Y desde luego, lo que también hemos añadido en la nota de prensa, porque nos parecía asimismo denunciable, es que no es la única situación de desamparo que han vivido los vecinos, es que hemos tenido semáforos de calles fundamentales que sostienen una gran intensidad de tráfico, como es la calle Infantas o la calle Príncipe, también semáforos que no han sido reparados. Pero es que hemos tenido luminarias o farolas que han estado permanentemente encendidas por el día también. Y luego, por otro lado, también se han producido, por las lluvias que tuvieron lugar el domingo pasado, que tampoco es que fueran torrenciales, quiero decir, lluvias pues muy típicas de estas fechas de primavera, pues que se anegaron todo tipo de los invernales y el tema de las alcantarillas, dada a esa falta también de previsión de limpieza, y eso ha provocado pues que ese agua saliera por donde haya podido, y ha salido muchas veces por los sumideros de las propiedades privadas, es decir, de vecinos que han tenido que padecer pues pequeñas inundaciones y que en fin, que esto también sabemos que tuvieron, porque como se contrató de la noche a la mañana un camión succionador para tratar de resolver el problema a los vecinos, con el coste adicional que también eso supone. Con lo cual creo que la rueda de prensa es suficientemente significativa para que, si nadie supiera absolutamente nada de cómo se va conduciendo la alcaldesa Moreno y el gobierno socialista en esta legislatura, tener cumplida cuenta, porque no es sino un ejemplo de lo que estamos padeciendo los vecinos. A veces nos toca más a unos, otras veces les toca más a otros, pero en definitiva está siendo un verdadero suplicio esta legislatura, porque también hay que reconocer que la situación del municipio ha sufrido un grave retroceso. Ahí están las calles, la falta de limpieza de las calles, ahí está la falta de mantenimiento de las zonas verdes, y ya sí que podemos colmatar, por decir una última cosa, ahí está también la situación de quiebra absoluta, otra vez en la que hemos asumido la alcaldesa Moreno y su equipo de gobierno. Desde el Partido Popular y también los vecinos tenemos la obligación de denunciar estas soluciones y, por supuesto, también de exigir a la propia alcaldesa una rectificación. No se puede ir de vacaciones, ni ella ni su equipo, si es que estaban de vacaciones, porque no se atendieron estas cuestiones, que son, insisto, básicas, de prealcaldesa. Con lo cual, sinceramente, manifestar nuestro enfado y, desde luego, nuestra indignación y nuestro rechazo a esta forma de conducirse en los avatares del gobierno municipal de nuestra ciudad. Thank you. ¿Alguna pregunta más? No, yo no.